Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Y con eso, ¿cómo te sientes? Hoy creo que también tenemos un tema muy interesante y que bueno, ya también hace rato veníamos platicando sobre poder traer este tema a la mesa. Ya en uno de los videos habíamos hablado de qué hace un psicólogo y las funciones del psicólogo, etc. Pero creo que también era importante plantear como qué es lo que podemos esperar en unas primeras sesiones dentro del espacio terapéutico, cuándo necesitamos o cuándo podemos comenzar un espacio, cuándo podemos buscar terapia, porque a veces son cuestiones que nos generan mucha inquietud, que nos generan mucha duda, y a veces esas mismas dudas o ese miedo a lo desconocido puede ser incluso una barrera para poder llegar a un espacio terapéutico. Entonces, también cuando ya nos platican un poquito de, mira, esto es lo que puede pasar o esto es lo que puedes esperar, tal vez nos pueda brindar un poquito más de calma y decir, bueno, a ver, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a experimentar a ver qué nos encontramos, y pues por eso veíamos importante poder traer este tema a la mesa. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos iniciando, Elisa, Sergio? Claro que sí, estar pues, nuevamente con ustedes. Igualmente, un gusto poder hablar de otro de los temas. Yo creo que con muchas dudas a veces que se empieza, ¿no? Sí. Y creo que por donde yo comenzaría es como ir, y de hecho compartirles que incluso la forma en la que cada uno de nosotros manejamos las primeras sesiones no es un estándar que todos los psicólogos y psicólogas manejen en sus espacios terapéuticos. Claro. Cada quien, dependiendo de la trayectoria que vaya tomando, de la línea de trabajo, va incluso manejando tanto el encuadre, que sería más o menos cómo es que vamos a estar trabajando aquí dentro de la terapia, qué es lo que estaría sucediendo, cuándo nos vamos a estar viendo, con qué frecuencia, cuánto tiempo, en qué momentos, qué día, etcétera. Esas son partes del encuadre, pero que cada uno de nosotros manejará de una forma distinta. Por ejemplo, yo les podría compartir que lo que yo hago es iniciar con un motivo de consulta, o sea, empezar a preguntar, bueno, ¿qué es lo que el día de hoy te trae aquí? ¿Por qué decidiste tomar la decisión de sacar una cita? Y se empieza a hablar de, ok, ¿cuál es la situación en sí que te hizo venir acá? Entonces se empieza a hacer un recorrido sobre lo que ha venido pasando alrededor, específicamente esa situación. ¿Hace cuánto sucedió? ¿Hace cuánto tiempo te sientes así? ¿Qué tan seguido es? ¿En qué situaciones? ¿En qué momentos? Si esto ya lo habías pensado antes, incluso si ya había ido a terapia antes. A veces ya hay personas que ya tienen un tiempo ya en terapia anterior a llegar con un nuevo encuentro, y pueden decir, bueno, empezó aquí, y se desenvuelven de otra forma distinta, ¿no? a la primera vez, digámoslo así, ¿no? Y bueno, por otra parte, está el historial clínico, que a grandes rasgos es ir revisando las etapas por las que ha pasado la persona, en este caso casi siempre iniciando por la parte de la infancia, dónde creció, en qué entorno, qué personas los acompañaron, situaciones que la persona pueda considerar como relevantes, y así, dependiendo de la edad que tenga, puede tardar más o menos tiempo el historial clínico. O sea, no hay como una cantidad específica, puesto que también en la terapia no andamos a prisa de ya tenemos que saberlo todo, sino que también se da el tiempo como para, ok, pasó esto, vamos a detenernos un momento para ver qué estuvo pasando en esa situación, que también es importante. Entonces no es como, bueno, tenemos solamente 2 sesiones y a lo que alcancemos, ¿no? Pues no, si se ve necesario, se va extendiendo después un poco más el periodo, que en este caso serían como de entrevistas. Creo que
en conversaciones que ya he tenido con ustedes, ha sido también el tema de, bueno, las primeras entrevistas, que incluso es un buen momento para que también la persona se pueda replantear cómo yo me siento en ese espacio, ¿no? Como una oportunidad también de, ok, te puedo ayudar, tú cómo te has estado sintiendo aquí, y saber si en conjunto la relación como se haya formado, cómo te haya sentido, podemos ir avanzando ahora sí con un tratamiento. Claro. Sí, me parece que aunque haya varias sesiones de entrevista, aún así no se deja como de conocer a la persona, ¿no? Iba a decir paciente, pero estoy tratando de cambiar esa palabra. Al usuario, a la usuaria. Me parece que van a salir cosas, incluso aunque tengas 6 meses en terapia, ¿no? Que, no había contado. Como menciona Sergio, bueno, gracias, nos compartes esta forma en la que tú llevas como las primeras sesiones. Creo que independientemente de la corriente teórica, coincidimos en que hay entrevistas, ¿no? En que es importante conocer a la persona. Les comparto desde la terapia breve, ¿no? Que es algo que en algún momento estudié, se busca conocer a la persona como incluso antes de su problema o del motivo que se lleva a terapia, ¿no? Entonces, probablemente en estas sesiones pues se exploren, ¿no? Como diversas áreas de su vida y eventualmente se pregunte el motivo de consulta para luego adentrarse a ese motivo. Y entonces es como desde cuándo, cada cuánto, como incluso como qué tan intenso, ¿no? Se hace como ya todo un análisis del motivo, pero sí se busca como primero conocer a la persona. También muchos colegas, y me incluyo, en algunas ocasiones utilizamos los primeros 2 minutos de la sesión, de la primera sesión, para presentarnos, porque luego también para muchas personas es importante, ¿no? Como saber un poco sobre la formación y la trayectoria de su terapeuta. También que sepa, creo que también ayuda como para saber si le va a poder ayudar, ¿no? E incluso da confianza o no. Entonces, pudiera ser que así de primer momento se utilicen los primeros 2 minutos, que es la sesión de la persona, entonces es un tiempo pequeño, pero sí es importante para muchas personas saber la formación de su terapeuta y su experiencia. Incluso hay personas que te pueden preguntar por tu título y tu cédula, casi. También es muy válido. Eventualmente se conocen estas áreas a la persona y luego del motivo de consulta. Claro, en 50 minutos no es suficiente. Entonces probablemente esto lleve varias sesiones. Hay personas que pudieran requerir otra forma de tener esa primera sesión. O sea, hay personas en las que no hay tiempo para tú presentarte, que primero es necesario hablar del motivo de consulta. Sí. Porque hay veces que a terapia, a la primera sesión se llega en crisis, ¿no? Que apenas tocas el espacio y ya estás llorando, y es también muy válido. Entonces, creo que no hay como tal un protocolo para todos los pacientes, para todos los usuarios. Incluso un mismo psicólogo puede utilizar distintas herramientas, formas y tiempos para llevar a cabo las entrevistas. Claro. Creo que ahorita que los escuchaba, me quedaba pensando en la maravillosa respuesta que luego se vuelve chiste, que los psicólogos planteamos, que es el depende. y que es que conlleva una realidad muy grande y luego también a los alumnos que de repente les imparto clase les da mucha risa, porque es como, depende, y tienen un juego de shot. Porque, por lo mismo, porque es como, es que es una realidad, porque esta cuestión de que no podemos estandarizar en esto es lo que hay, esto es lo que se tiene que hacer, tienes que seguir el paso 1 y el paso 2 y el paso 3 y el paso 4 y no te puedes escribir de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no somos seres estáticos, somos seres demasiado cambiantes, somos seres que todos venimos de un contexto, de una historia, de espacios, y evidentemente
pues cada persona tendrá ese primer acercamiento, ¿no? Creo que ahorita que lo escuchaba sí coincido mucho en esto de que claro que va a depender también mucho de la formación teórica y de la formación profesional también que tenga cada persona, pero también obviamente va a depender mucho del consultante, de la persona que llega como a este espacio, porque sí, yo también pensaba justamente en lo que mencionabas ahorita, Elisa, de que a veces las personas apenas se están sentando y ya quieren comenzar a hablar, porque pues obviamente para eso están llegando al espacio. Y si uno quiere como ser muy riguroso y de, a ver, espérame, porque a mí me enseñaron que yo primero tenía que hacer esto y esto y esto y esto, pues se rompen muchas cuestiones ahí, se rompe mucho incluso hasta ese seguridad que se está sintiendo en ese primer momento para yo poder hablar. Entonces, creo que es importante como ir visualizando esta cuestión y que también, ahorita que lo pensaba, va también a depender mucho de quién está llegando al espacio. ¿Y en qué momento? Exactamente, porque no es lo mismo tener una primera sesión, por ejemplo, con un adulto, a tenerlo con un niño. Claro. O un adolescente. ¿Por qué? Porque nuevamente incluso la etapa de vida varía, incluso también dentro de esas etapas vamos a poder encontrar una forma de tener esas primeras entrevistas. En mi caso, que me especializo más en la atención de niños, usualmente cuando se llega a buscar un espacio terapéutico para la atención de un niño, no tenemos lo que usualmente se hace no es como, sí, tráigamelo y pues aquí yo entrevisto al niño a ver qué está pasando, ¿no? Usualmente se tiene, por ejemplo, un primer acercamiento con los padres de familia o con los tutores para conocer el motivo de consulta, conocer desde su perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ellos? ¿Por qué creen que se está presentando la situación? ¿Qué han intentado también ellos como padres en resolver esa situación? Y algo que también le digo a los papás es como, bueno, yo ya tuve mi entrevista contigo, pero ahora voy a tener una entrevista con el pequeño o la pequeña. ¿Por qué? Porque también es importante escucharlo, porque también es importante escuchar, a ver, bueno, ¿y él por qué piensa que está allí? Obviamente es un espacio nuevo, con una persona nueva, el niño tiene una idea de por algo está allí. Bueno, también es importante conocer, por ejemplo, su perspectiva. Pero con un niño, pues no me siento como con un adulto, a que yo estoy aquí y el niño está ahí, a ver, platícame cómo te sientes, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues no, obviamente se utilizan otros modos para tratar de acercarnos al mundo interno del niño. Pero a lo que quiero llegar como con esto es que, pues que justamente, creo que podemos coincidir en que lo primero es entrevistar, ¿no? Claro. En entrevistar, pero en un sentido de conocer, es tener una verdadera y genuina curiosidad por saber quién es la persona que está allí, ¿sí? Por tratar de saber y comprender a grandes rasgos, porque como lo mencionaban, pues a lo mejor 50 minutos, una hora, pues no es suficiente para conocer toda una historia, pero sí para tener una curiosidad de ver, bueno, quién es la persona y podré yo ayudar a esta persona en lo que está buscando. Fíjate que ahí cuando hablabas del tema de los padres en la atención a niños, creo que incluso el niño podría no llegar a poder dar ciertas respuestas de algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistar a padres y algunas preguntas, incluso cómo se llevó el proceso del embarazo, cómo fue el nacimiento, cómo vivieron esos primeros años, que eso, su hijo o su hija, difícilmente va a poder contestar, ¿no? Pero sigue siendo parte del cómo se va desarrollando, incluso cómo se va criando a ese niño, a esa niña. Y yo creo que por eso es importante esa parte que tú decías, el primer acercamiento con los padres que tienen un poco más conocimiento, ¿no? Más conocimiento de todo lo que ha venido pasando alrededor, incluso eso puede ayudar mucho al profesional a saber más o menos qué pudiera estar pasando, ¿no? Y bueno, elaborar preguntas que a lo mejor pueden ayudar a esclarecer lo que sucede. Claro, incluso pensaba pues que como es un menor de edad, también es importante como luego el consentimiento de los padres, ¿no? Claro. No sé, me parece un poco grave como asumir, o sea, como pasar, entiendo, muchos colegas lo hacen, ¿no? Y sus razones tendrán, no sé, pero como pasar primero al menor, como me suenan ahí como ciertas alarmas de a lo mejor necesitamos primero el consentimiento de
del adulto, del tutor o de la tutora. Entonces también como, claro, para conocer, para entrevistar, pero también como cierto consentimiento de voy a estar con un menor en un espacio, ¿no? Donde vamos a hablar de cuestiones importantes, de cómo se siente, etcétera. Entonces lo pensaba por esa parte del consentimiento y que también es algo que se ve en las primeras sesiones. En las primeras sesiones de entrevista, bueno, se llama entrevista, no precisamente es un te pregunto, me respondes, es algo como más espontáneo, más como fluido, más fluido, ajá. Y que bueno, a lo mejor muchas personas les funciona que de repente como el o la terapeuta haga ciertas preguntas y hay personas que hablan largo y tendido, ¿no? Y a lo mejor ahí como el terapeuta va haciendo como ciertas pausas, como pero parte de lo que se hace en estas primeras sesiones es hacer un encuadre, es hacer una breve explicación, pero importante, sobre cada cuándo se van a estar viendo. Por ejemplo, al inicio la frecuencia pues suele ser una vez a la semana, quizás cada 15 días, dependiendo también de lo que se acuerde ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo? ¿De qué forma se va a pagar? ¿Si se va a pagar antes o después? ¿Cuánto va a durar la sesión? Hay colegas que la sesión dura 45 minutos, hay otros que duran 50 y hay otros que duran 60. Incluso he escuchado colegas que dicen, a veces me extiendo 1 hora y media. Pero esto es importante justo como hablarlo con tu terapeuta porque no es el mismo trabajo que otros, aunque traigas como esta experiencia ya, ¿no? Aquí yo he ido como 4 veces a terapia. Me parece que si estás en otro espacio es distinto y es importante que se aclare. Muchas veces la persona te pregunta, pero hay veces que no. Entonces ahí como por parte del terapeuta es importante también que se aclare, que no se den por hecho las cosas. Sobre todo en esta cuestión que mencionabas de la frecuencia de las sesiones, ¿no? A veces también uno tiene como esa inquietud porque hay muchos factores que pueden estar atravesados, factores de tiempo, traslados, claro, factores económicos, hay como muchos factores que pueden estar ahí de por medio y entonces la persona a veces puede también tener esta inquietud, ¿no? De a ver, bueno, ¿y cuántas veces voy a venir, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que estar aquí? ¿Cuánto tiempo va a durar también esto, ¿no? ¿Es 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años? ¿Cuánto? Toda la vida. Exactamente. Entonces, creo que eso también es importante poder hablarlo dentro del proceso terapéutico, poder hablarlo en esa primera entrevista o en esa primera sesión, porque también allí a veces pueden comenzar a surgir muchas cuestiones, ¿no? Y que, como lo mencionabas, a lo mejor usualmente lo más usual también es que las sesiones sean 1 vez a la semana, pero esto tiene una razón de ser. O sea, esto también tiene una cuestión de por medio que es para que justamente pueda haber una continuidad, para que pueda haber un avance, para que pueda haber un seguimiento, esa es la palabra que estaba buscando, un seguimiento de eso que lleva a la persona a ese encuentro terapéutico, ¿no? A ese primer momento, porque a veces tener espacios muy prolongados, obviamente dependerá de cada caso, a veces tener espacios muy prolongados no permite tanto darle el seguimiento que se tendría de vernos 1 vez a la semana, porque van sucediendo muchas cosas, porque hay muchos factores de por medio, porque depende de la persona también en qué momento se encuentra ella dentro de la situación, y entonces usualmente es como lo más, vamos a decirlo, tradicional que podemos encontrar, o incluso a veces hasta 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque también depende de en qué momento se encuentra la persona en ese momento, ¿no? Y cómo está en todos los sentidos y en todos los aspectos en ese momento que está llegando al espacio terapéutico. Fíjate que con ese punto yo creo que podríamos ir cerrando con el espacio. Creo que las reflexiones que hemos estado haciendo aquí incluso podrían ayudar bastante a las personas a tener cierta claridad de lo que pasa, pero también es válido si siguen teniendo otras dudas, ¿no? Que por el tiempo no nos haya alcanzado a poder dar para poder aclararlas, y incluso eso podría ser algo que pase en las sesiones, ¿no? O sea, falta tiempo para poder hablar de todo lo que sucede. Entonces,
Pues bueno, les agradecemos mucho, mucho el tiempo. Esperemos que lo que se haya hablado acá en este espacio les pueda enriquecer bastante. Y que si tienen dudas se puedan acercar, ahí están los números de contacto, algunas redes sociales. Y si les podemos ayudar en aclarar alguna duda, e incluso algún tema que ustedes puedan proponer, será completamente bienvenido. Entonces pues, un gusto volver a compartir espacio con ustedes. Igualmente. Gracias, igualmente.